Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro segundo día de nuestra esperada ESG Week, en la cual hemos estado abordando temas de medio ambiente, social y gobernanza. Para los que no se unieron a nuestro primer día y no nos conocen, quisiera hablarles brevemente un poco acerca de Arias. Nuestra firma legal cuenta con 80 años de trayectoria. Trabajamos de forma integrada en los 6 países de la región centroamericana y 7 oficinas que se extienden desde Guatemala a Panamá. Contamos con un equipo sólido conformado por 43 socios y junto con los asociados sumamos 145 abogados a nivel regional. A nivel regional, especializados y con amplia experiencia en más de 35 áreas de práctica, en las cuales se encuentra Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, en donde brindamos servicios integrales de ESG. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. Sin más preámbulo, les presento a nuestra moderadora de este día, Gabriela Delgado, que es nuestra especialista en la gestión ambiental, con más de 15 años de experiencia supervisando estrategias de sostenibilidad en la cadena de distribución. Recuerden que este espacio ha sido creado para ustedes. Pueden irnos dejando sus consultas en el espacio de Q&A dentro de la herramienta y además también estamos transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de Facebook. Sin más, les cedo la palabra a Gaby para que inicie. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias Adri, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como lo mencionaba Adriana, bienvenidos a nuestra segunda sesión del ESG Week. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los riesgos de la salud y seguridad desde los derechos humanos, sin duda un tema sumamente importante y retador para todas las empresas. Para dar inicio me gustaría presentarles a mis compañeras que van a estar dándonos muchísima información el día de hoy. Primero me gustaría presentarles a Liz Gordillo. Liz es socia administradora en Arias Guatemala y a través de sus 30 años de experiencia ha tenido la oportunidad de ejercer la profesión en diversas áreas del derecho. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo en asesorías de carácter laboral, migratorio y regulatorio, atendiendo temas puntuales, asuntos del día a día, así como facilitando actualizaciones en normativas locales y en procesos más extensos y complejos a todos los clientes. También me gustaría presentarles a Catalina Rivera. Catalina es abogada especialista en Derecho Laboral, cuenta con una maestría en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de La Rioja en España y tiene mucha experiencia en todos los temas relacionados con asesoría legal, asistencia a clientes corporativos en materia de derecho y relaciones laborales, así como el tema de su especialidad, Prevención de Riesgos Laborales. Y por último, presentarles a mi compañera Mónica, que me acompaña el día de hoy. Mónica Espinosa cuenta con experiencia amplia en asesoría legal a corporaciones en asuntos de derecho público, ambiental, administrativo y civil. Cuenta con una especialización en derechos humanos de la University College de Londres y también tiene experiencia en litigios a nivel internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Así que, como pueden ver, hoy tenemos 3 grandes expertas que nos van a compartir mucho sobre el tema del día de hoy. Y para dar inicio sin más, me gustaría preguntarle a Liz, para arrancar, ¿cuáles son los principales derechos que tienen las personas trabajadoras? Liz. Por acompañarnos esta mañana. La pregunta que me hace Gaby es interesante. Obviamente voy a referirme en forma general a lo que aplica a Guatemala, haciendo una mención de los derechos laborales más significativos, no son los únicos, pero derivado de una relación laboral, y creo que eso aplica en realidad para casi todas las legislaciones, nace la obligación del pago del salario convenido entre las partes, siempre que éste no sea menor al salario mínimo. De igual manera, se tiene que hacer el pago de la bonificación incentivo mensual, realizar la jornada dentro de los límites establecidos para la jornada ordinaria, ya sea que se trate de una jornada diurna, mixta o nocturna, salvo los casos de excepción que aplican si se trata de representantes del empleador, supervisores, gerentes, empleados de confianza, quienes no están sujetos a estas limitaciones, pero que según nuestra legislación
no pueden ser obligados a trabajar más de 12 horas al día. De igual manera, otros derechos que asisten a los trabajadores es el poder gozar de un descanso semanal remunerado, a las vacaciones anuales, a disfrutar también de los feriados que estén autorizados por el gobierno, los cuales también deben ser remunerados. Importante a que estén cubiertos por la aplicación de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo, la protección de la maternidad y la lactancia. Significativo también el derecho a la seguridad social en busca a dar protección a la maternidad, a los accidentes, a la enfermedad, igualmente a la invalidez, la vejez y la sobrevivencia. Así aplica también en el caso de la terminación de la relación laboral el pago de la indemnización si el despido se trata de un despido injustificado, y en los casos en que se termina la relación laboral independientemente de la causa de que se trate, se tendrá derecho a recibir el pago proporcional del bono anual, el aguinaldo y las vacaciones. Bueno, Liz, muy interesante lo que nos comentabas. Además, agregar que la OIT, ¿verdad?, nos da parámetros internacionales que deben seguir todas las legislaciones, es decir, que a nivel internacional todos los patronos deben seguir y respetar estos derechos que nos comentabas, pues que son derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, sí, aunque cada nación, cada estado tiene su legislación propia, sus propias aristas en ciertos temas, sí existen parámetros internacionales que deben seguir y que ya nos hacen como un derecho fundamental de los trabajadores y que debe ser respetado por los patronos. Correcto. Muchísimas gracias, Liz. Y Liz, muy interesante también que nos das como un marco de inicio, ¿verdad? Partir como de la normativa, del deber ser, y tal vez lo mencionaste muy brevemente, me gustaría que nos comentaras rápidamente un poquito más de esas disposiciones legales aplicables a la salud o a la higiene y seguridad en el trabajo. Lo mencionaste muy brevemente, pero si podrías ampliar un poquito más en ese marco normativo. Claro, con mucho gusto. Lo que busca esta normativa es prevenir las enfermedades y los riesgos profesionales en el trabajo. Esto es fundamental, no solo por el bienestar del trabajador, sino por su misma productividad. Igualmente en Guatemala, el Ministerio de Trabajo ha aprobado el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, en el que se establecen los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los empleados, con el fin de proteger la vida, la salud y la integridad física, y también la integridad psicológica de los trabajadores. Se regula también la implementación de las organizaciones de salud y seguridad ocupacional. Esto es el establecimiento de monitores de salud, clínicas médicas. Todo esto va a depender del tamaño del centro de trabajo, las medidas de control y vigilancia, las condiciones generales de los locales y los ambientes de trabajo, entre otros. Muchísimas gracias, Liz. Y muy interesante también porque nos has comentado la normativa. Cata hizo mención a la parte como de los convenios internacionales, un poco como la parte más internacional, y aprovechando que Mónica tiene toda esta experiencia, me encantaría que nos pudieras ampliar y pudieras contarle al público que nos acompaña, Moni, además de esos derechos laborales reconocidos y que Cata también mencionó, esto aplica para todos los países, ¿verdad?, en general, que es una normativa más local, existen algunos instrumentos internacionales, ya entrando en la parte de derechos humanos, que tengan esta protección a las personas trabajadoras. Sí, por supuesto, son múltiples los instrumentos internacionales que protegen a las personas trabajadoras. Tenemos instrumentos, tratados globales y regionales. Globales tenemos, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel regional tenemos la conocida Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos también el protocolo adicional a la convención, que es el protocolo de San Salvador, que también contempla derechos de las personas trabajadoras. Sin embargo, es importante hacer la distinción acá que estos instrumentos, el principal sujeto obligado es el Estado, claramente.
Estos son instrumentos en los cuales los estados son parte. Entonces, a finales del siglo XX empezó a darse una conversación bastante interesante a nivel de academia y también en las Naciones Unidas acerca de hasta dónde va la obligación de los empleadores para garantizar estos derechos humanos que hasta la fecha eran solamente obligaciones de los estados. Entonces, en los 90 se instauró un relator de las Naciones Unidas para hacer justamente esta investigación y en el 2011 se pasaron los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, donde se estableció por primera vez y de manera expresa que las empresas también están obligadas a resguardar los derechos humanos de los trabajadores tal cual existen en los diversos instrumentos internacionales, en la Convención Americana, en la Declaración Universal, etc. Entonces podemos decir que sí es una obligación no solo de los estados, sino también de los empleadores. Ahora, ¿cuáles derechos? ¿Cuáles son estos derechos? Son múltiples, como nos comentaba Liz. Sin embargo, a nivel internacional se reconocen 5 principales que están enumerados de manera muy clara en la Declaración de la OIT sobre Derechos Humanos de los Trabajadores, y está, por ejemplo, la abolición del trabajo forzado o el trabajo obligado, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación, la libertad sindical y, por supuesto, también el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Qué bueno, Moni, muchas gracias. Y qué bueno también como tener ese marco de referencia, ¿verdad? Y en el orden de alguna forma que venimos hablando, ok, normativa local, ¿verdad? Que nos aplica a los diferentes países, pero también que realmente hay todo un marco internacional. Y muy, muy importante para el tema que nos trae hoy sobre el entorno de trabajo seguro y saludable, quisiera que Catalina nos comentara, Cata, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de salud y seguridad en los centros de trabajo, considerando incluso todo lo que Moni también nos acaba de explicar, Cata? Sí, gracias, Gaby. Sí, es súper importante que tengamos ciertos elementos en la mesa para entender a qué se refiere este concepto, que les comento que en junio, en la 110 Conferencia Internacional del Trabajo realizado en la OIT, se amplió ya no solo un tema de salud y seguridad en trabajo, sino que ya se conoce o se extiende el tema a un entorno saludable, como lo mencionaba Mónica. En primer lugar, quisiera dejar claro qué es un centro de trabajo. Y esto se los comento porque sí tenemos cierta experiencia con clientes en que, por ejemplo, dicen, bueno, un centro de trabajo entendemos que es donde el trabajador realiza sus labores. Pero, por ejemplo, un tema de vendedores que andan en la calle, ¿verdad? Vendiendo, pues no están en un centro de trabajo como tal, pero su lugar de trabajo en ese momento es la carretera. Entonces también tenemos que tener idea de que tenemos como patronos y como empresas la responsabilidad de tener un ambiente seguro y saludable en carretera para los trabajadores. El otro tema o el otro concepto importante es el tema del riesgo. ¿Qué es un riesgo? Y diferenciarlo de factor de riesgo. El riesgo es la posibilidad que tiene el trabajador de sufrir un determinado daño en su salud, ¿verdad? En consecuencia de sus labores. Y el factor de riesgo es el elemento o conjunto de elementos que, estando presentes, tienen las condiciones para que pueda surtir el riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser un piso que esté resbaloso en el centro de trabajo producto de una gotera, y el riesgo es la caída o la posible caída de un trabajador. El accidente laboral es aquella lesión o que puede sufrir el trabajador en consecuencia del trabajo, y las consecuencias son inmediatas. Siguiendo con el mismo ejemplo, el trabajador se cae por el factor de riesgo, se cae y produce el accidente. Las consecuencias son inmediatas. Y la enfermedad laboral es una enfermedad que va a sufrir el trabajador en consecuencia del trabajo, pero las consecuencias o se va a visualizar en un determinado paso del tiempo. Por ejemplo, el tema del estrés laboral, que no lo voy a recibir ya en este momento, no va a pasar inmediatamente, pero sí las consecuencias, por ejemplo, en el sistema digestivo, en el sistema emocional, se van a ir viendo afectadas poco a poco o por un tiempo. Dicho lo anterior, todo este tema del entorno saludable es que ya ahora
no solo se responsabiliza a los patronos, como hace tiempo, en un centro de trabajo seguro, ¿verdad? Donde vamos a tener que buenas instalaciones, que limpieza, que las máquinas estén bien, con buenas capacitaciones, sino se amplía a un entorno más psicológico, ¿verdad? Un tema también de temas de nutrición, incluso la parte emocional de los trabajadores. Y muy importante que ya cuando hablamos de un entorno saludable y seguro, hablamos también de una responsabilidad, no solo de la parte patronal, sino ya de una instancias también a nivel internacional, como normas que ya va estableciendo incluso la OIT, temas a nivel estatal, donde ya los estados tienen la obligación de emitir reglamentos y normas para que las empresas e incluso los gobiernos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, tengan una normas especiales para que los trabajadores puedan, perdón, para que las empresas puedan cumplir con este tema de centros seguros y saludables. Aparte, una responsabilidad también de los trabajadores, porque nada hacemos con que el Estado cumple, a nivel internacional existan reglas, a nivel estatal, que el patrono tenga una buena gestión de riesgos, pero el trabajador no colabore en esa prevención de riesgos o en evitar esos temas. Entonces ya cuando hablamos de un entorno seguro y saludable, no solo hablamos de un centro de trabajo seguro en el término de, como les decía antes, de condiciones seguras, sino también a condiciones que el trabajador pueda percibir, que pueda estar bien, feliz, anímicamente y saludablemente bien. Y esto abarca además una gestión correcta de los riesgos en el trabajo. Y aquí interesante, como les comentaba, que ya no va a ser solo a nivel físico, sino emocional también, y un tema también incluso de acoso, por ejemplo, laboral, donde ya el tema del estrés, que hoy en día se dio incluso mucho con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que ya eso lo se pueda ir cambiando y que ya el trabajador pueda sentirse seguro, feliz y aparte saludable. Muchas gracias, Cata. Muy interesante también de lo que comentas, ¿verdad? Que a veces tradicionalmente enfocamos el tema de salud y seguridad como únicamente usar el equipo de protección o esas condiciones más hacia el entorno físico, ¿verdad? La salud física, y también a veces olvidamos el tema de la salud mental, muy importante, y también este tema de las posibles situaciones de acoso. Y aquí me gustaría, Liz, preguntarte con respecto a este tema, si hay protección para las personas trabajadoras en materia de acoso laboral, entendiendo incluso todo este impacto que puede tener en la salud mental de las personas. Con mucho gusto, Catalina. Guatemala, al igual que varios países de la región, a la fecha no tenemos una legislación específica sobre la materia, es decir, una ley de acoso como tal no existe. No obstante, sí podemos decir que es una materia que no está desprotegida. Es un tema que no, o sea, que no se podría argumentar de que no hay base legal para proteger a aquellas personas que sean víctimas de acoso, partiendo de varias disposiciones legales, varias normas, inclusive convenios internacionales que pueden resultar aplicables. En primer lugar, a nivel constitucional, nuestra legislación reconoce la protección de la integridad de la persona humana. Esto como un principio de derecho humano fundamental. Luego que a nivel del Código de Trabajo se establece una obligación que es tanto aplicable para los empleadores como para los empleados, que es el que se tiene que conducir en las labores con la aplicación básica de las buenas costumbres. O sea, es un comportamiento siempre de buena fe, con las mejores medidas de cortesía, de educación, del respeto mínimo hacia la otra persona. De igual manera está prohibido realizar actos que resulten ser injuriosos o que vayan en contra del honor de la otra persona, o peor aún, cuando ya se pueda acudir a las vías de hecho, es decir, cuando ya podamos ver escenarios en donde hay agresiones físicas. No habla nuestra ley hasta el momento de una agresión psicológica,
como tal, pero es algo que no se pueda descartar, que en un momento determinado, dependiendo de las circunstancias del caso, se pudiera determinar si el acoso psicológico o mobbing, como también se le llama, se pueda comprobar y si es así, pues sancionar al responsable. Hay que tener en cuenta que este comportamiento se puede dar no solo de empleador hacia empleado, sino que también se puede dar entre compañeros de trabajo. Se puede dar no solo de un jefe a sus subordinados, sino que a veces a la inversa. O sea, hay múltiples formas en que se puede dar el acoso. Importante es una conducta que debe ser reprimida y prevenida. También importante en el entorno empresarial, para prevenir estos comportamientos, sí se pueden diseñar políticas de acoso laboral, lo cual es recomendable. Tener definidos cuáles son los comportamientos que se definen como acoso, tanto el acoso sexual como el acoso psicológico, acoso moral o móvil, e incluso diseñar el procedimiento para llevar a cabo una verificación o una investigación de si existe o no un acoso en el trabajo. En algunas compañías pues tienen esto formalmente implementado a través de los buzones de quejas éticas, lo cual además va reforzado con procedimientos muy bien diseñados, y es muy recomendable que todas las empresas, no importa su tamaño, tengan este tipo de procedimientos. En la legislación de Guatemala sí requeriría que si existe una política de acoso, esta forme parte del reglamento interior de trabajo, porque es un instrumento obligatorio que tienen que tener aquellos empleadores que tienen 10 o más trabajadores, y debe ser debidamente aprobado por la Inspección General de Trabajo. Entonces sí es importante que si existe la política, se incorpore ahí para que sea debidamente aplicado. También pues debo referirme en el contexto, y no por restarle importancia, ¿verdad? Pero hay un contexto del derecho internacional que también le da protección a evitar los actos de acoso. Y esto dentro del contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estas convenciones contemplan y buscan, como les mencionaba, pues la protección a estos derechos humanos, la protección de la integridad y la dignidad humana, y muy importante, evitar actos de discriminación en el trabajo. También, muy interesante también como el enfoque, ¿verdad? Hablamos de salud mental, salud física, salud mental, el acoso como una posibilidad, y creo que también está sobre la mesa pues el tema de la discriminación, ¿verdad? Muchas veces las situaciones de acoso lastimosamente suceden en las empresas por situaciones de algún tipo de discriminación, como nos mencionabas, Liz, ¿verdad? Por diversos temas, ¿verdad? Y no solo entre ¿verdad? Patrono, digamos, y las personas trabajadoras, sino incluso entre compañeros de trabajo, ¿verdad? O viceversa. Y en este contexto, Moni, con respecto al tema de derechos humanos, ¿cómo se entiende el derecho a la no discriminación en el entorno laboral con esto que hemos venido conversando? Sí, claro, como estaba mencionando Liz, los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de la Declaración Universal, todos estos instrumentos de alguna manera u otra, dependiendo de la manera en que lo formulan, contemplan el derecho a la no discriminación y la obligación de los estados, y como lo vimos al inicio, también la obligación de los empleadores de eliminar toda forma de discriminación en el entorno laboral. Por discriminación entendemos que tenemos una persona o un grupo de personas, porque muchas veces se da discriminación en contra de determinados grupos, por ejemplo, determinados grupos de cierta nacionalidad. Entonces tenemos una persona que recibe un trato
menos favorable o diferenciado de manera negativa con respecto a las demás personas por características intrínsecas, no por cómo ejerce su trabajo, no por cuáles son sus capacidades, no por qué tan preparado está, sino que recibe este trato distinto, este trato negativo por sus características como persona. Y como estaba mencionando, la discriminación puede suceder en cualquier momento de la relación laboral, y no solamente entre el patrono y el trabajador, puede ser entre los mismos trabajadores. Puede ocurrir discriminación al momento o en el proceso de iniciar el trabajo, al momento en que se inicia la relación laboral. Puede haber discriminación cuando la persona ya está dentro del centro de trabajo, o pueden haber causales de despido con motivos de discriminación. Ahora, por supuesto, los motivos por los cuales una persona puede ser discriminada son múltiples. La Convención Americana, la Corte Interamericana, la OIT han enlistado, pueden ser cientos inclusive, pero entre los principales motivos por los cuales una persona puede sufrir discriminación está, por ejemplo, la edad de la persona, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad de la persona o su ascendencia de nacionalidad. Puede ser su relación familiar, por ejemplo, en el caso de mujeres jefas de hogar o hombres jefas de hogar, muchas veces son discriminados. También por ser personas de escasos recursos, y entre muchísimas otras. Como mencionaba Liz, la mejor práctica para evitar esas instancias de discriminación es tener efectivas y accesibles políticas en contra de la discriminación en el entorno laboral, que tengan un enfoque diferenciado, interseccional, que tengan una política de género y que justamente intente evaluar las diferencias y las potenciales vulnerabilidades de todas las personas y se incluyan en esta política como una acción efectiva para evitar situaciones de discriminación. Qué interesante, Moni. Tal vez nada más quería como hacerte una repregunta de lo que comentaste ahorita, que dijiste vulnerabilidades, porque justo lo que estamos conversando hoy, ¿verdad? Es un tema de riesgos. ¿Vos verías como que eventualmente el análisis de riesgos en una empresa pudiera considerar el análisis de vulnerabilidades, digamos, en esa materia, como de no respeto a los derechos humanos o de discriminación? Claro, el análisis de vulnerabilidades tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el contexto en el cual se encuentra la empresa. Vos tenés que ver físicamente en dónde se encuentra la empresa, si estás en una zona rural, por ejemplo, con personas migrantes o personas no documentadas o personas de escasos recursos, donde hay niñas sin padres. Entonces, parte de tu trabajo para reconocer riesgos es identificar esta población y decir, ok, estas son mis acciones como empresa para justamente evitar explotación laboral en contra de personas migrantes o trabajo forzado, o para evitar trabajo en la niñez. Entonces sí, es indispensable realizar este análisis de vulnerabilidades para tener políticas internas realmente efectivas. Buenísimo, Moni. Y aquí también, ¿verdad? Hemos conversado del análisis de riesgos, de la normativa. Y me gustaría, Cata, que nos comentaras en esta perspectiva, complementando el tema de las políticas, cómo entonces las empresas pueden garantizar que estos centros de trabajo, que ahora nos explicaste que es realmente un centro de trabajo, que estos centros de trabajo no solo son seguros, sino también saludables. ¿Cómo pueden las empresas dar inicio o hacer pues garantizar este respeto? Claro, y aquí hay un tema muy importante que creo que es importante hacer referencia. Definitivamente el derecho laboral o el tema de los trabajadores es sin duda un tema muy social. Vemos que tiene sin número de aristas, desde derechos humanos, desde la parte económica también. Si nos ponemos a pensar, un trabajador pasa la mayoría de su tiempo compartiendo o estando en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pasa durante el día en el trabajo, termina de trabajar y va a su casa prácticamente 2, 3 horas que va a mantener despierto o despierta, y después va a acostarse y el día siguiente lo mismo. Entonces, definitivamente ya no estamos solo en un tema de seguridad, como les mencionaba al inicio, de condiciones de la empresa, sino un tema más allá todavía. Y las empresas
tienen que ver cómo ser empáticas con cada situación y con cada trabajador. Como lo mencionaba ahora Moni, no es lo mismo que una empresa esté, por ejemplo, en una ciudad, en una zona o en una zona rural. Posiblemente las personas que trabajen cada una van a ser distintas y sus necesidades van a ser distintas también. Entonces, la parte, el patrono tiene que ser empático con cada persona y ni siquiera es con sus trabajadores como tal, es con cada uno, porque cada uno es un ser humano distinto, con necesidades y pensamientos distintos y un sentimiento distinto. Y vemos, volviendo a traer el tema del acoso, que la ley, por ejemplo, indica que hay acoso en el momento en que la persona lo perciba, ¿verdad? Entonces puede ser que una persona no sienta acoso, una determinada situación, pero otra persona sí, y tenemos que ver el antes de esa persona, ¿verdad? Puede ser que te existan antecedentes familiares que lo hacen más vulnerable, y todas estas situaciones el patrono tiene que tomarlas en cuenta, y es complicado, pero no es imposible, y es ahí la responsabilidad que tiene de hacer evaluaciones del trabajador, como lo mencionaba Moni, desde el inicio de la relación laboral, para saber incluso en qué momento tenderle una mano, ¿verdad? La evaluación de riesgos definitivamente es la forma en que el patrono puede detectar los factores de riesgo, los riesgos y cómo eliminarlos o disminuirlos, ¿verdad? Visitas al centro de trabajo, por ejemplo, parte del evaluador, en que te va a decir qué condiciones tenés que cambiar a nivel de estructura o qué condiciones se presentan a nivel higiénicas, a nivel, por ejemplo, ergonómicas, ¿verdad? Que el tema de los dolores de espalda son amplios en todo el mundo, y qué temas hay, y no normalizar esas cosas, porque nos ha pasado con clientes, incluso con trabajadores mismos, que vamos a hacer una evaluación de riesgos y le decimos al trabajador, bueno, ¿usted siente alguna situación que le afecta en la salud? No, 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 ya uno se acostumbra. Uno se acostumbra a hacer mal movimiento, uno se acostumbra a estar de pie todo el día. No normalizar eso, y que el patrono, no porque exista una queja del trabajador, lo asuma o lo deje de asumir. Entonces, definitivamente, Gaby, la evaluación de riesgos es súper importante a nivel de condiciones de la estructura de la empresa como tal, pero a nivel psicológico y psicosocial, definitivamente la empresa tiene que tener una estructura importante de cómo desde el ámbito de recursos humanos poder evaluar a cada trabajador y ver en qué situación le puedo ayudar. Por ejemplo, si tienen algún tipo de enfermedades, qué ayuda le puedo dar o qué no le puedo dar. Y eso lo voy a hacer a través, por ejemplo, de entrevistas en el momento en que lo voy a contratar, y no como algo que lo pueda percibir la persona como una discriminación, sino en el momento en que lo contratamos decirle, bueno, aquí está la política, y por eso son tan importantes, como lo decía Liz y Moni también, las políticas que tenemos en la empresa para la ayuda en temas de salud, en temas familiares, y que entonces sepa que esa información que se le va a pedir es más bien para tenderle una mano, y para que pueda estar bien, y que para que pueda estar sano a nivel no solo físico, sino emocional. Muchas empresas, incluso aquí en España, la empresa CyberClick Group, que fue catalogada como uno de los mejores lugares para trabajar aquí en España, hacen un test de felicidad diario. ¿Por qué? Porque para ver cómo se siente una persona, y es que una evaluación de riesgos, por ejemplo, la puedes, a nivel de condiciones del centro de trabajo, la puedes hacer cada año o cada vez que exista una condición nueva, una remodelación, nuevo equipo, etcétera. Pero a nivel emocional puede cambiar mucho, ¿verdad? Entonces esta empresa lo hacía incluso diariamente, un test para ver cómo se sentía el trabajador en el día a día. Puede ser que existan condiciones un día una forma, otro día otra, puede ser que a nivel familiar existan una condición que antes fue una muerte de un pariente, por ejemplo, e incluso ya tenemos clientes que ahora dan un beneficio de un día o 2 días por la muerte de una mascota, porque para qué tan importante ahora son las mascotas para las personas, ¿verdad? Entonces ve que no solo es un tema de condiciones, sino a nivel físico y emocional. Entonces, para contestar tu pregunta, definitivamente una evaluación de riesgos en el centro de trabajo para definir si las condiciones o no son seguras en el centro tal cual, definidas en el centro común del trabajador, da su trabajo, da sus servicios, sea o no un lugar físico, o como les comentaba antes, un centro, por ejemplo, que los vehículos donde hacen las ventas esté acondicionado, esté en buen mantenimiento,
y aparte una evaluación de riesgos y una evaluación de la personalidad y de la psiquis de la persona y a nivel emocional, y que los tiempos para realizar este tipo de evaluaciones son totalmente distintos porque podrían variar siempre. Qué bueno, Cata, muchas gracias. Me gustó mucho también que hiciste referencia y mucho de la temática de hoy, ¿verdad? Como no olvidar que las personas trabajadoras son personas, ¿verdad? Son personas con sentimientos, con situaciones, con realidades. Aquí me gustaría también, Liz, que tal vez nos pudieras comentar de estos 30 años de experiencia o más que tenés asesorando a diversas empresas. Ya en la práctica, ¿verdad? Aquí hablamos mucho de lo que debe ser. En la práctica, ¿cómo se observa, ¿verdad? Ese cumplimiento de las obligaciones laborales de los patronos, ¿qué es lo que has visto? Más o menos, ¿cuál es la realidad de lo que están haciendo en este tema de cumplimiento de las obligaciones laborales? Pues yo les diría que en general la mayoría de las empresas, los empleadores, sí están preocupados por cumplir con sus obligaciones laborales. O sea, sí es un tema que no tienen en el olvido. No obstante, siempre hay áreas para mejorar. En nuestra experiencia, sí es importante y es más recomendable que las empresas puedan dedicar más tiempos e inclusive un poco más de recursos. Yo sé que son tiempos para algunas compañías difíciles después de las etapas que hemos pasado en los últimos 2 años, pero que sí es importante de una manera proactiva dedicar más tiempo y destinar cierta parte de los presupuestos que se tengan para realizar periódicamente auditorías, auditar el cumplimiento de las obligaciones laborales, es decir, hacer uno su propia autoevaluación, no asumir que estamos cumpliendo, porque puede ser que estemos cumpliendo ahora, pero de pronto que hay rotación en nuestros departamentos de la administración o de recursos humanos, y tenemos que estar seguros de que se continúa con las buenas prácticas y que se continúa con el cumplimiento de todo aquello a lo que se está obligado. Por lo tanto, sí es recomendable como una primera medida hacer esta revisión periódica de una manera muy objetiva y práctica. No tiene por qué ser un proceso engorroso, pero sí tener el listado, pues nuestro checklist de todo aquello que tenemos que cumplir y cerciorarnos de tiempo en tiempo que estamos totalmente apegados a la ley. Igualmente, aparte de lo que estemos cumpliendo, pues revisar con una visión previsoria del negocio, del giro de la operación, también de la retroalimentación que se tenga por parte de los empleados, ¿qué más se puede hacer, verdad? ¿Qué más se puede hacer en el ámbito de la empresa que permita también mejorar aspectos de clima laboral, que es tan importante, ¿verdad? Muchas veces hay empresas exitosas que de pronto empiezan a desgastarse por aspectos de clima laboral, situaciones que no son atendidas a tiempo desde su origen y que es importante ver con cuidado y resolver. También nuestra experiencia nos ha demostrado que es relevante la revisión de que se esté operando conforme la normativa de salud y seguridad ocupacional, porque sí es muy importante la prevención. Es muy importante estar seguros de que se van a evitar o se van a disminuir riesgos y accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo. Mucho de lo que decía ya Cata, ¿verdad? Que de repente ya se acostumbran las personas a trabajar de cierta manera, que ya se da por hecho de que algo se hace así, pero no por eso está bien. La forma en que una persona, por ejemplo, que traslada objetos pesados, si está siguiendo la normativa de cuánto peso puede trasladar, de qué manera lo puede hacer, si el operador de maquinaria
está siguiendo todos los procedimientos aplicables. Es decir, que cada industria esté segura de que en cada etapa de los procesos que implementa están siguiendo esa normativa. Y hacerlo de una manera estricta. Es más, también el trabajador está obligado a seguir esos procedimientos preventivos en materia de salud y seguridad ocupacional. Entonces, sí creería yo que hay un gran campo de oportunidad, que no basta saber que estamos bien, hay que cerciorarnos periódicamente de que efectivamente seguimos en cumplimiento, y es más, también ir adecuando los procedimientos, las aplicaciones, porque también la ley va cambiando, la normativa se va modificando, se va actualizando, o los criterios judiciales también van evolucionando. Por lo tanto, sí, muy recomendable de manera preventiva, proactiva, hacer estas auditorías de prevención de riesgos laborales y de riesgos en materia de salud y seguridad ocupacional. Muchas gracias, Ahí, Liz. perdona, Gaby. Adelante, Cata. Importante también que exista, como ampliando todo esto que comentaba Liz, en sí una gestión correcta, ¿verdad?, de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, que no solo va para los patronos, sino también, como lo comentábamos, del trabajador, que sienta también esa responsabilidad de sentirse seguro y saludable en el trabajo, que si le damos los equipos de protección, sepa por qué los tiene que utilizar, por qué los tiene que utilizar y cuándo los debe cambiar, por ejemplo. Y cómo es todo esto también, y que no hemos comentado sobre ese tema, eso es la capacitación que debe tener el trabajador, ¿verdad? Que creo que, por ejemplo, en Costa Rica no todas las empresas, cuando entra una persona a trabajar, te dice a qué riesgos puedes estar expuesto y cómo vos como persona los puedes evitar. O igualmente, como comentaba Liz, pues la persona trabajadora es la que está al día en la empresa. Es el que te puede decir si una máquina está fallando o no. Es el que te puede decir que el clima laboral está o no un poco complicado o no. Entonces, tener canales de comunicación directa entre la parte administrativa y del trabajador, pero que el trabajador también sepa y comprenda por qué lo debe hacer. Entonces sí siento que es importantísimo una capacitaciones tanto para los patronos, para la parte administrativa, como la parte trabajadora, de que comprendan la importancia de todo este tema del centro de trabajo seguro y saludable, para que tengan así una responsabilidad social, porque a fin de cuentas esto es una responsabilidad social. Evitamos riesgos, evitamos accidentes, evitamos enfermedades, evitamos incapacidades, evitamos hospitales saturados, o evitamos medicinas, ¿verdad? Evitamos un montón de cosas que, con temas tan sencillos, ¿verdad?, si los vamos teniendo presentes, creo que lo podríamos evitar. Y a nivel social, como reitero, es un gran aporte que podríamos hacer desde nosotros como las personas trabajadoras, de los trabajadores, hasta empresarios, hasta la parte de las autoridades. Entonces sí considero importante, aparte de todo lo que comentaba Liz, incorporar el tema de las capacitaciones y la injerencia que debe tener la parte administrativa, ¿verdad? Y el involucramiento que tienen que tener también las altas gerencias, las altas jerarquías de la empresa, e involucrarse en todo este tema también con los trabajadores y en la empresa como tal. Sí, tenés mucha razón y creo que algo que a veces las personas olvidan, ¿verdad? Y muchas veces, como vos decías, la alta dirección o los altos mandos, es que el principal activo que tiene una empresa son sus trabajadores, ¿verdad? Puedes tener máquinas, puedes tener robots que te carguen equipos, pero las personas no tienen reemplazo, ¿verdad? Y si se me corta una mano, pierdo un pie en un accidente, eso no tiene reemplazo para mí, ¿verdad? Como persona. Y esas labores que hacen las personas tampoco, ¿verdad? Necesitamos como tener personas que se sientan seguras, saludables, felices, ¿verdad? Que les guste ir al trabajo. Pero como vos decís, ¿verdad?, que creo que es súper importante no olvidar eso, ¿verdad? Por un lado, pues las empresas decir, bueno, las personas son lo más importante que tengo, son los que me permiten pues seguir en mi camino empresarial,
pero también las personas decir, bueno, la seguridad en parte está la responsabilidad del patrono, pero también está mi propia responsabilidad. Y a veces queremos que solo el patrono me dé todo y yo no hacer nada, ¿verdad? Y a veces también el patrono quiere que el empleado haga todo y no poner nada, ¿verdad? Entonces hay como sin duda pues una relación en ambas vías que tiene que construirse y que tiene que mantenerse. Y también tomando pues esto que han comentado, pues el tema de los estándares de derechos humanos, que ya digamos Liz y Cata nos comentaban, Moni, de la parte de cómo las empresas pueden asegurarse, ¿verdad?, de que están cumpliendo. ¿Qué pasa con el tema de los estándares de derechos humanos? ¿Cómo entonces, digamos, en este contexto también podemos ampliar ese alcance, ¿verdad?, de cumplir la normativa y ya estar hablando de cumplir estándares ya de calibre internacional en derechos humanos? Bueno, de esto ya hemos estado hablando un poco, lo mencionaron muy bien Liz y Cata, ya hablaron acerca de las políticas internas que deben implementar, los estándares y demás. En materia de derechos humanos es similar y creo que se tiene que añadir todo lo que ellas ya dijeron, pero existen dos obligaciones principales que se tienen que cumplir y ya te voy a mencionar cómo hacerlas efectivas. La primera es un poco redundante, pero ya te voy a explicar por qué. La primera es respetar los derechos humanos y la segunda es reparar cualquier tipo de daño que la empresa haya causado en el giro de sus negocios. Con respecto al tema del respeto de los derechos humanos, es exactamente lo que hemos venido hablando, es implementar políticas internas que garanticen que se respeten los derechos humanos, pero a través de procesos de debida diligencia. Estos procesos de debida diligencia lo que tienen que hacer es observar el entorno de la empresa y determinar lo que estamos hablando, cuáles son las vulnerabilidades de las personas y cómo se pueden atrapar desde una etapa temprana para que no se hagan efectivas y no tengan efectos negativos sobre las personas. Entonces, este proceso de debida diligencia tiene como 3 etapas principales. La que ya había mencionado hace un momento, que es de evaluar el entorno de la empresa, en dónde se ubica la empresa, cuáles son las personas que pretende contratar, la comunidad alrededor, como estábamos mencionando, si son personas migrantes, personas de escasos recursos, entonces tendríamos que poner en nuestras políticas internas cómo evitar casos de explotación laboral y demás. Una vez que ya tenemos identificado nuestro entorno y ya hayamos desarrollado estas políticas internas para protección de la comunidad, podemos empezar a ver cuál es el efecto que tiene la empresa sobre este contexto. Por ejemplo, si se trata de una empresa de manufactura, o de algo industrial donde se utilicen muchos químicos, metales o se realicen prácticas que tengan emisiones importantes de gases, etc. Entonces esto también tenemos que tomarlo en consideración, pues es uno de los efectos que tendría la empresa, no solamente sobre sus trabajadores, sino también sobre la comunidad que les rodea y tienen que adoptarse medidas para intentar mitigar o reducir cualquier riesgo de afectación a la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y de la comunidad. Y como tercera parte de esta debida diligencia, también se tienen que analizar las relaciones que tienen las empresas con sus contrapartes, como con sus socios, con sus proveedores, con las personas que les hacen manufactura y demás. Una buena práctica que hemos identificado nosotros en la firma son empresas que incluyen dentro de sus contratos con, por ejemplo, proveedores, cláusulas de derechos humanos, cláusulas de que los proveedores se comprometen a no realizar actividades de explotación, a no contratar niñez, a no discriminar, etc. Y dentro de estas mismas cláusulas, obligar al distribuidor, al que se encarga de manufactura, a también implementar estas cláusulas con los contratos que ellos tienen con otros proveedores, inclusive ajenos a la propia empresa. Entonces estos serían como los 3 pasos de debida diligencia para desarrollar una política pública realmente fuerte e integral y que prevenga violación de derechos humanos. Y en la otra parte, que es reparar, Liz lo mencionó brevemente, que existan estos buzones, estos mecanismos de denuncia disponibles para las personas, tanto dentro de la empresa como para la comunidad, para denunciar o inclusive alertar sobre el peligro de una violación a los derechos humanos de los trabajadores o inclusive del medio ambiente. Estos mecanismos de denuncia tienen que ser accesibles, por supuesto, tienen que ser conocidos por las personas de la empresa e inclusive también por la comunidad. No tiene que ser un documento que está ahí guardado, tiene que ser un documento vivo
que las personas ojalá se les dé una capacitación de cómo interponer denuncias, cómo alertar sobre cierto peligro, que tengan conocimiento sobre cuál es el proceso. Tiene que ser un proceso transparente, es decir, que a las personas se les está informando sobre el estado del proceso, cómo se ha avanzado, tiene que ser confidencial, tiene que ser un documento también basado en aprendizaje. Es decir, que cualquiera que sea el resultado de este proceso se puede usar para modificar las políticas internas de la empresa, y tiene que tener obviamente también garantías de no repetición. Es decir, que sucedió determinada consecuencia negativa en contra de las personas trabajadoras, la comunidad, y vamos a hacer esto para evitar que vuelva a suceder. Entonces estos son más o menos los mecanismos que pueden utilizar las empresas para abordar estos derechos y hacerlos efectivos, además de lo que ya había mencionado muy claramente Liz y Cata. Qué bueno, Moni. Qué importante es tener en cuenta pues todas estas perspectivas, cumplimiento, respeto, reparación, ¿verdad? Estamos hablando incluso ya como de otros términos, ¿verdad? Que no estamos tal vez tan acostumbrados a hablar. Y sabemos que esto es algo que no, y creo que Liz lo mencionó, Cata, ¿verdad? Es algo que siempre va a estar evolucionando. La normativa evoluciona, hay nuevas tendencias, hay nuevas formas de hacer las cosas. Las mismas personas que vienen siendo las nuevas personas trabajadoras, ¿verdad? Que si la generación, ¿verdad? ¿Qué generación es, verdad? Y en este sentido también me gustaría, Cata, que tal vez nos contaras cuáles son esas tendencias o nuevos enfoques que has podido ver que se pueden implementar en las empresas para garantizar el bienestar de las personas trabajadoras con todo esto que hemos conversado. ¿Qué hay nuevo? ¿Cuál es la nueva forma de hacer las cosas para el bienestar, la salud y la seguridad de las personas en los centros de trabajo? Sí, vieras que Moni mencionó un concepto muy interesante y que se está dando mucho, que es el tema del ambiente. Estamos acostumbrados a únicamente escuchar medio ambiente e imaginar los recursos naturales, pero ahora también hablamos del ambiente laboral, ¿verdad? Ya un tema un poco más amplio. Y aquí tenemos dos temas importantes o dos aristas. El tema de seguridad, viéndolo como ya se los he comentado, desde el ámbito del centro de trabajo con condiciones seguras, que cómo lo podremos ver y cómo, qué implementar. Bueno, ya ahora, de hecho, lo hemos visto bastante en la firma, empresas interesadas en ver el tema de qué condiciones de la planta física están bien, qué debo cambiar. Y lo ven también desde un tema costo-beneficio, porque si ya se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, del tema de incapacidades, de qué cosas podemos evitar, de cuánto puedo hacer una inversión en reparar y disminuir los riesgos de trabajo para que no pasen accidentes, lo ven ya como una inversión, como lo mencionaba anteriormente, y no como un gasto, más bien me va a evitar gastos. En ese sentido, entonces, la tendencia que actualmente es y que se está dando por dicha con mayor frecuencia es el tema de auditorías, de revisar las instalaciones, de ver cómo están, qué factores de riesgo existen, qué riesgos me podrían generar, cómo puedo hacer para disminuirlos y tomar las medidas preventivas para hacerlo. Como decía Liz, definitivamente la prevención de los riesgos es fundamental. Lo que podríamos hablar a nivel de empresarios, no solo a nivel empresa, sino social, es abismal. Y el otro tema, que es lo que hemos estado también tocando acá el día de hoy, es el tema de bienestar físico, emocional e individual de la persona, ¿verdad? Y aquí quiero hacer referencia a un tema que en particular me gusta mucho, que es el tema de la felicidad del trabajador, que si bien es cierto, ha sido desde hace mucho tiempo, ahora se le está dando con mayor énfasis a este tema. Y es que les comento, por ejemplo, que la Universidad de Oxford hizo un estudio en que se ve que los empleados que están felices tienen un 70% más de energía y mayor vinculación con la empresa. Y es que si el empleado tiene mayor vinculación con la empresa, como lo decía ahora Moni, yo voy a decir, bueno, como ya yo quiero también a la empresa donde trabajo, la siento parte de mí, voy a decir qué riesgos existen, qué cosas hay para mejorar para que la empresa mejore también. Y ya no es ese tema de que
Muchas veces se dice, bueno, como la empresa tiene tanta plata, no me importa que pase esto y lo otro, sino que ya el trabajador al estar feliz en la empresa va a tener mayor energía, va a tener un mayor vínculo y va a querer que la empresa crezca. Si la empresa crece, yo crezco también como persona, como trabajador. En este estudio que se hicieron, ¿qué factores influyen en la felicidad de la persona? Definitivamente un buen ambiente laboral. Como les mencioné anteriormente, un trabajador está la mayoría de su tiempo semanal en su lugar de trabajo. Y el desarrollo de sus habilidades. Definitivamente creo que una de las cosas que toda persona quiere es crecer. Crecer a nivel personal y crecer a nivel profesional. Entonces, sí, poder buscar cómo puede desarrollar sus habilidades y que se le reconozca este crecimiento. Y lo más importante y curioso aquí fue un 84% de los entrevistados dijeron que un tema de horarios y teletrabajo, de buscar cómo pueden compaginar más el tema familiar con laboral, porque si bien es cierto, y muchos casos, por ejemplo, de suicidios y de temas de psicológicos de niños está vinculado a la ausencia de padres, ¿verdad? Que están 100% en el trabajo y los niños se quedan en la casa o de la escuela a la casa con alguien que los cuide, que no son sus papás. Y dónde está el afecto paterno, el afecto materno. Entonces, sí existe una amplia tendencia a los trabajadores a decir, bueno, yo me siento feliz cuando puedo compaginar lo que más quiero, que es mi familia, con algo que realmente necesito y me hace una vinculación, que es el tema del trabajo. Entonces se ha dado una fórmula de la felicidad en las empresas, que es el tema de la conciliación. Es una fórmula de 3 elementos: conciliación, transparencia y confianza. Concilio con en mi empresa, soy transparente en mis necesidades, en decirles lo que quiero, y también recibo por parte de la empresa la confianza para yo poder tener mi trabajo, acomodarme. Igualmente, yo confío en la empresa en que me va a dar todos mis derechos que ya habíamos comentado desde el inicio, y vamos a estar juntos creciendo, ¿verdad? ¿Cómo qué pueden hacer las empresas o qué es lo que hemos estado observando con nuestros clientes también que han estado haciendo? Bueno, los incentivos no económicos, ¿verdad? El tema de la flexibilidad de horario, el tema de que puedo entrar más tarde para evitar presas, definitivamente eso lo hace muy feliz a las personas, ¿verdad? El tema de trabajar desde la casa, como les decía ahora, el tema por estar más con los niños cuando regresan de la escuela, poderles servir el almuerzo, qué tan importante, y para los niños además, qué tan importante es que lo reciban en la casa, ¿verdad? Yo creo que, bueno, yo en particular me acuerdo de mi mamá recibirme y qué feliz me hizo a mí como persona eso. Y entonces ver cómo ahora se puede compaginar en el día a día y en el corre, que ahora es muchísimo más que hace muchos años. Por ejemplo, el tema del buen humor, que todos tengamos buen humor en el trabajo, y actividades de ocio. Por ejemplo, hemos tenido clientes y empresas en que si hay en el tema de la pandemia, como no se podía salir, les mandaban, por ejemplo, noche de cine, ¿verdad? Entonces, bueno, todos vamos a ver la película por Netflix tal, les mandaban una suscripción de Netflix y les mandaban a la casa unas palomitas, unos chocolates, unos refrescos, y todo este tema hace que la persona esté más feliz. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Pues buscar, por esto les comentaba anteriormente, un test de felicidad que hace a la persona feliz. Y definitivamente creo que las empresas que le tienen que dar más importancia. El otro día en un foro en que estaba decían, bueno, al empresario usted le da más énfasis o mayor enfoque o mayor importancia al cliente o a sus trabajadores, y muchos decían, bueno, qué complicado, porque el cliente es la razón de ser, pero también qué nos hace ser empresas, y definitivamente, como lo mencionaba vos, Gaby, son los trabajadores. Si yo tengo trabajadores felices, por ende voy a tener clientes felices. Si yo voy a tener una rotación permanente de trabajadores, pues un cliente no va a saber a quién acudir, a quién llamar, y esa vinculación que muchas veces, dependiendo obviamente de las empresas y el servicio que presten, pero se hace una relación muy estrecha entre cliente y trabajador. Entonces, si yo tengo una constante movilización de trabajadores,
qué tan feliz va a estar el cliente o no. Pues yo tengo mis trabajadores felices, por ejemplo, operarios también, me van a estar produciendo más, voy a tener a mis clientes felices e incluso los pedidos se los voy a poder antes, les voy a dar un mayor valor agregado en los requerimientos y al fin de cuentas, ¿qué es lo que nos da ese bienestar o esa satisfacción al cliente? El trabajador. Entonces, esta es la nueva tendencia de la felicidad y que incluso muchas empresas dentro del Departamento de Derechos Humanos, ahora existe el Departamento de la Felicidad que va a estudiar todos estos para hacer a sus trabajadores no solo que estén bien y seguros en el trabajo, sino felices. Qué bueno, Cata, me parece muy, muy interesante porque de alguna forma lo que dijiste ahora como que engloba mucho de lo que hemos conversado, ¿verdad? La felicidad, el que hay como una base normativa, pero todo es como una integralidad y lo que decíamos ahora, ¿verdad? El ser humano pues es íntegro, tiene un montón de perspectivas, es trabajador, es padre, es madre, es hijo, tiene responsabilidades, tiene sueños, ¿verdad? Y incluso también de lo que tocabas ahora, pues el que yo como patrón eventualmente pudiera cambiar un poco ese chip y no ver un gasto en capacitación, en equipo de protección, sino es una inversión, porque ese colaborador, esa persona trabajadora va a estar segura, va a estar sana, va a estar feliz. Y lo que dijiste ahora, ¿cómo aumenta la productividad? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno dice, si yo veo a las personas trabajadoras como parte de la empresa, y yo los tengo, ¿verdad? Tengo personas, compañeros, compañeras felices, van a producir más, todos nos vamos a sentir contentos, la empresa va a crecer, el cliente, ¿verdad? Muy, muy importante también lo que tocaste, el cliente me va a preferir a mí porque él va a sentir en el trato, en el servicio, en la calidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿verdad? Esto se sale incluso como del entorno solo del centro de trabajo y va más allá, ¿verdad? Y algo que también Moni comentó ahora de los proveedores, ¿verdad? Aquí también no podemos olvidar, y lo mencionábamos un poco ayer en la sesión ambiental, de que somos como un ecosistema, ¿verdad? De las empresas, las organizaciones son como un ecosistema donde se interrelacionan las personas que trabajan, los clientes, consumidores, y mi cliente no es el consumidor final, los proveedores, la sociedad, digamos, los vecinos, por decirlo así, la comunidad. Entonces, incluso, ¿verdad? Como retomando lo que mencionábamos ayer, desde la óptica ambiental, también en la óptica social, eso se traslada también, ¿verdad? El considerar pues todos esos elementos, así que creo que hemos tenido una perspectiva muy, muy integral sobre derechos humanos, la relación con los riesgos en la salud y la seguridad, y pues toda esta normativa local e internacional que nos rige. Y les agradezco mucho más bien, Cata, Liz y Moni, por esta valiosa información que nos han compartido. Quisiéramos ahora darles el paso a Adri, que como les mencionó al inicio, pues queríamos también tener preguntas, comentarios, si ustedes nos quisieran compartir un poco de lo que han realizado en sus empresas y organizaciones. Entonces le damos el paso a Adri para que nos comentes sobre preguntas en audiencia. Adri. Ok, perfecto. Sí, vamos a darle un chancecito y mientras tanto aquí me habían llegado un par de preguntas, sino para irles, para ir ampliando pues un poquito más que teníamos por acá. Me gustaría, Cata, tal vez que nos contaras también y tal vez profundizaras un poquito. Mencionaste mucho el tema de evaluación de riesgos, lo importante que es realizarlo. Liz también lo comentó. Tal vez si nos pudieras comentar un poquito cada cuánto es necesaria la evaluación de riesgos en una empresa y cuál es más o menos de tu experiencia y que mencionabas ahora que es algo que hacemos en la firma con los clientes, cuáles son esas metodologías que pueden emplear las organizaciones. Entonces, cada cuánto es necesaria la evaluación y cuáles son las metodologías empleadas. Claro, Gaby. Mira, bueno, la evaluación de riesgos tenemos dos temas, como lo mencioné anteriormente. Tenemos la parte psicosociológica de la persona, que evidentemente no la podríamos hacer cada año, como podría ser una evaluación de riesgos, y depende mucho también de la actividad que realice la empresa. Lo óptimo, porque podría estar cambiando siempre, hacer una evaluación cada año, cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de una evaluación profunda. Ahora,
Las empresas, o qué es lo que vamos viendo, generalmente tratan de hacerlo anualmente, o bien lo recomendable es si existen unas situaciones nuevas que cambien la empresa. Por ejemplo, nuevo equipo de trabajo, una reparación nueva en la oficina, un nuevo departamento, una nueva área de la empresa. Evidentemente se necesita una evaluación de riesgos, ¿verdad? Incluso cuando entran colaboradores nuevos, la evaluación de riesgos a nivel de puestos de trabajo, o cuando la empresa abre nuevos puestos de trabajo. Entonces sí es muy importante, por lo menos, si no existen condiciones nuevas, ¿verdad? Óptimo, y lo genial sería hacerlo por lo menos una vez al año. Si el riesgo es un poco fuerte o un poco inseguro, 3 años o 5 años, si la empresa tiene por ejemplo, se mantiene en el centro de trabajo sin muchos cambios. Lo recomendable, insisto, es hacerlo ojalá cada año. Ahora, las metodologías de la evaluación de riesgos como tal, hay bastantes, pero una auditoría, por ejemplo, de revisar las condiciones es lo que nosotros en la firma hacemos más común para detectar los riesgos, los factores de riesgo que tenemos, los riesgos y cómo evitarlos, incluso muchos por temas de algún tipo de certificación que las empresas lo necesiten y que lo requieran con más frecuencia, ¿verdad? Y en el tema psicológico, psicosocial, evidentemente no podemos esperar cada año o cada vez que una nueva certificación nos lo va a pedir, sino como te comentaba anteriormente, hay empresas que hacen este tipo de test inclusive diariamente, ¿verdad? Entonces, si es, o cuando hay un trabajador nuevo o cuando se detecta alguna situación. Entonces, sí es un poco diferente la parte de condiciones físicas o tema de seguridad, y la parte psicosocial, que sí debería la empresa hacerlo un poco más recurrente, y por supuesto mediante entrevistas a los trabajadores sería esa última parte. Buenísimo, Cata, muchas gracias. Creo que tenemos a Adri por ahí para que nos comente preguntas adicionales del público. Adri, adelante. Por aquí tenemos algunas preguntas. Muchas gracias a todas las panelistas de esta mañana también por la valiosa información que nos han estado compartiendo. La gerente de sostenibilidad de UNO Centroamérica nos pregunta, ¿nos pueden recomendar iniciativas para promover los derechos humanos con trabajadores que están en entornos donde no hay acceso a computadoras? Tal vez esa no sé, Moni. Sí. Sí, claro, por supuesto. A ver, en un entorno donde las personas trabajadoras no tienen acceso a computadoras, primero hay que analizar cuál es el tipo de trabajo que realiza la empresa en la zona y si realmente son necesarias las computadoras. Pero una buena iniciativa que se ha hecho en Costa Rica, que se ha hecho a través de cooperación entre varias empresas, es realizar captación de fondos para entregar tabletas, computadoras, no solamente a las personas trabajadoras, sino también a sus hijos. También hay fondos públicos destinados a llevar facilidades de telecomunicaciones a zonas un poco más rurales. Es común que las empresas creen alianzas público-privadas con el Estado para fortalecer estos programas y poder llevar estas iniciativas a determinadas zonas rurales, que además potencian a la vez el crecimiento de las empresas en estas zonas donde es tan escaso el recurso laboral y donde las personas tienen ese deseo de trabajar y lastimosamente no tienen acceso a los recursos tecnológicos necesarios. Entonces sí, alianzas público-privadas, también alianzas entre empresas de la zona, y también mantener un enfoque a que no es solamente para las personas trabajadoras, sino también un enfoque para niñez y la comunidad en general. Buenísimo. Adri. Ok, excelente. Muchísimas gracias. La misma invitada nos pregunta, ¿cómo abordar el tema de derechos humanos desde una perspectiva de una empresa de comercialización de combustibles? El programa de salud y seguridad es robusto,
pero no es así el tema de derechos humanos. Yo creo que aquí entra un poco también el tema de derechos humanos y derecho al medio ambiente. Claramente, al ser una empresa de hidrocarburos, como mencionabas, tenemos que tomar en cuenta temas de emisiones y demás. Gaby aquí es experta, por supuesto, en el tema. Hay muchas iniciativas a nivel privado con las cuales las empresas pueden asegurarse de que estén en cumplimiento de asegurar el derecho humano a un medio ambiente sano, como por ejemplo lo que es las iniciativas de carbono neutralidad. Esto es una iniciativa que también puede integrar a las comunidades aledañas y es algo que veníamos mencionando en el panel, que es importante no solamente ver a la empresa desde adentro, sino ver a la empresa a su alrededor, ver la comunidad. Es muy importante, especialmente para este tipo de empresas tan grandes, tener una buena relación con la comunidad y también con el país. Procesos de consulta con comunidades son bastante importantes, acercamientos, paneles con las comunidades, preguntarles cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, cómo abordar las preocupaciones de las personas, recibir el feedback de estas personas, porque muchas veces es común que las empresas lleguen con unas buenas ideas para las comunidades, para hacer valer sus derechos humanos y potenciar su crecimiento, pero que no se adecúan a sus tradiciones y a su modo de vida y demás. Entonces, lo preferente en estos casos es comunicarse con las comunidades y recibir de ellos cuáles son sus necesidades y cómo podemos abordarlas. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias, Mónica. También tenemos esta otra pregunta: ¿cuál es el vínculo entre los derechos humanos de los trabajadores y el derecho a un medio ambiente sano? Sí, esta es una muy buena pregunta y está como muy en boga ahora, puesto que el mes anterior se pasó una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se reconoció el derecho a un ambiente sano como un derecho humano. Y a la vez exhortaba a los estados, y no solamente a los estados, sino también a las empresas, para hacer valer este derecho. Y también los invitaba a cooperar, que existiera una cooperación entre Estado y empresas para que se reconociera y se hiciera efectivo este derecho humano a un ambiente sano. Y no es algo reciente realmente, es una conversación que lleva años, décadas, el derecho humano a un ambiente sano, y ha sido, por ejemplo, reconocido también por la Corte Interamericana. Es una resolución, una opinión consultiva bastante conocida, que es la OC23 del año 2017, a raíz de una consulta que presentó Colombia, donde la Corte Interamericana ratifica que en efecto el derecho a un medio ambiente sano es un derecho en sí, porque muchas veces se habló que el derecho a un ambiente sano derivaba de otros derechos, que derivaba del derecho de la salud. No, la Corte nos explicó, es un derecho autónomo, por sí solo, no depende de otros, pero sí tiene efectos sobre otros derechos, tiene efectos sobre el derecho a la salud de las personas, derecho a la seguridad, derecho a la integridad física, a la dignidad de las personas. Sí tiene efectos sobre estos derechos, pero es un derecho autónomo, y la Corte también resalta en esta opinión, y también en casos, hay uno contra Surinam, rescata que las empresas están obligadas a hacer valer estos derechos. Sabemos que la Corte obviamente emite sus opiniones y sus resoluciones con respecto a los estados, pero la Corte consideró que fue necesario hacer mención de que las empresas también están obligadas a hacer valer este derecho a un medio ambiente sano para sus trabajadores y para las comunidades donde se encuentran. Qué bueno. Muchísimas gracias, Mónica. Por el momento ya no tenemos más preguntas. No sé si tienen ustedes algo que agregar. Sí, yo tenía una que me llegó por aquí, Adri, tal vez nada más antes de ir concluyendo, que es para Liz. Sí. Liz, preguntan si el empleado no cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo, si le aplica alguna sanción a los patronos. Si le aplica una sanción, Sí. perdón, al empleado y a los patronos, ¿qué les aplica? Perdona. Ok, no, con muchísimo gusto. Como había mencionado antes, sí, efectivamente, las obligaciones de higiene y seguridad en el trabajo son recíprocas, ¿verdad? Atañe, por supuesto, generalmente van más tendientes a la protección
del trabajador en el centro del trabajo, pero también hay obligaciones del trabajador, o sea, no solo una gama de derechos, sino también obligaciones frente a esta importante responsabilidad. Entonces, en Guatemala, en el caso de un trabajador que de una manera manifiesta, reiterada, se niega, se resiste a adoptar las medidas preventivas que se tienen que seguir para aquellos procedimientos que estén establecidos para evitar accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo, constituye una causa justa de despido. O sea, es una causa de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad del empleador. O sea, en este caso, se terminará la relación laboral, se observará el procedimiento aplicable para cómo se tiene que terminar un contrato por causa justa, y una vez agotado ese procedimiento, que es una audiencia previa al trabajador para que presente las pruebas de descargo, de determinarse que efectivamente se ha resistido de forma reiterada y manifiesta a no acatar estas disposiciones, se procederá con el despido, y el empleado no va a tener derecho al pago de la indemnización por tiempo servido. Únicamente recibirá los beneficios proporcionales del aguinaldo, el bono anual y las vacaciones. Y en el caso del empleador, si no cumple con observar estas medidas de higiene y seguridad en el trabajo o aquellas disposiciones contenidas en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, es sancionado con multa. Esto se considera una infracción al Código de Trabajo y por lo tanto puede ser sancionado por la Inspección General de Trabajo, incluso con una multa que puede oscilar entre 2 a 9 salarios mínimos. Hay casos aún más relevantes porque si hay negligencia del empleador y se demuestra que los empleados estuvieron haciendo gestiones con respecto a los actos de negligencia, y si como consecuencia de esta negligencia ocurren riesgos en el trabajo de los cuales se deriven en determinadas situaciones, pues hay como 4 o 5 causas que enumera el Código de Trabajo, pero que en síntesis lo que se provoca es una lesión, una discapacidad o inclusive el fallecimiento del empleado. El empleador va a estar sujeto a un procedimiento ordinario en juicio laboral, en el cual se puede llegar a determinar el monto de los daños y perjuicios que tiene que pagarle al trabajador, o si éste hubiese fallecido, que le tiene que pagar a los beneficiarios de este conforme a la ley, y este monto de los daños y perjuicios se podrá determinar de mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto se aplicarán las disposiciones que sigue el Seguro Social para determinar el monto de los daños y perjuicios causados. O sea que sí, como vemos, un tema que tiene consecuencias tanto para una parte como para la otra, porque lo que está en juego y lo que se busca precisamente es la prevención de la vida, la salud, la integridad física del empleado. Muchas gracias, Liz. Tal vez aprovechando que estás por ahí, para ir cerrando, tal vez en un par de minutos que nos pudieras dar tal vez una conclusión de tu parte, y así vamos cerrando posteriormente con Cata y con Moni. Con mucho gusto. Pues yo de la parte laboral rescataría que este no es un tema nuevo. Nuestra legislación contempla la normativa de salud y seguridad ocupacional desde hace mucho tiempo. Tenemos, y más recientemente, normativa que ya va más allá. Hay que estar atentos de que en realidad la normativa ya lo que busca es precisamente proteger la vida, la salud, la integridad física y la psicológica. Eso es muy importante, acuñar el tema de que va más allá, y eso va tanto de lo que han dicho tanto Catalina como Mónica. Entonces, parte del cumplimiento laboral tiene que ser que los empleadores
dediquen más tiempo, más interés a abordar estos temas que van a prevenir no solo estos riesgos, sino que van a incidir positivamente en la productividad, en disminuir el ausentismo laboral y por ende estoy segura en beneficio del clima laboral de las empresas. Muchas gracias, Liz. Y tal vez, Cata, que para ir cerrando, vos puedas darnos una conclusión de tu parte del día de hoy. Sí, claro. Bueno, lo importante, como les comentaba al inicio, que el tema del trabajo, el trabajadores, empresarios, es un tema muy social, ¿verdad? Va más allá de un tema empresarial, sino tenemos que recordar que trabajadores son personas, son seres humanos con sentimientos distintos, cada uno, así tengamos 1000 trabajadores, van a ser 1000 personas distintas, sentimientos y necesidades distintas. Así que creo que el patrono ya no va solo en un tema de empresarios, sino como lo hablé al inicio, un tema de un entorno seguro y saludable va más allá de una responsabilidad patronal, sino una responsabilidad de los estados a nivel, internacional por parte de la OIT, que ya le está dando esa importancia, aparte de los estados, de los empresarios y de los mismos trabajadores, es decir, que exista una correcta gestión de la seguridad y la salud en los centros de trabajo y además de que por parte de las empresas que exista una responsabilidad, pero sobre todo un querer hacer, un querer que nuestros trabajadores estén bien, querer que nuestros trabajadores estén felices, ¿verdad? Entonces ya va un tema no de una evaluación de riesgos por un tema de cumplimiento, sino por un tema de responsabilidad social y de empatía con las personas que nos ayudan el día a día a crecer. Y por parte de los trabajadores que existe una vinculación con la empresa, de que lo sientan como un aliado, ¿verdad? Que seamos todos como una familia, que queramos crecer, que queramos estar bien, que nos preocupemos mutuamente por la parte patronal, por la salud y el bienestar del trabajador y de parte del trabajador por un crecimiento a nivel empresarial. Y por último, en que ambas partes nos preocupemos por un tema social, cómo todo esto va a ayudar a nivel social, inversión sobre costos, gastos, y que de ahí veamos que realmente se puede propiciar un ambiente laboral bueno, saludable y seguro desde todas las perspectivas. Muchas gracias, Cata. Moni, una conclusión del día de hoy. De todo lo que hemos hablado, algo que me gustaría rescatar y si todas nos podemos llevar una idea de esto es que los derechos humanos ya no son una obligación de los estados solamente. Lo fue por mucho tiempo, o al menos así se había formulado desde los años 40, cuando se empezaron a formar los tratados y demás que conocemos el día de hoy, pero tenemos que reconocer que esto ha cambiado, que se ha cambiado la perspectiva y se ha reconocido de que si bien por supuesto existe la obligación de los estados de garantizar y de promulgar normativa para proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras, la empresa es quien está ahí el día a día. Sin la empresa no se pueden hacer efectivos los derechos humanos de las personas que instauró el Estado o que están plasmados en estos instrumentos internacionales. Entonces existe una obligación real, una obligación viva, como nos comentaba Liz, una obligación con consecuencias en caso de no cumplimiento. Y también tenemos que dejarnos claro y deberíamos todos llevarnos la idea de que deben existir estas políticas internas para proteger los derechos humanos de las personas. Tiene que ser un documento vivo, un documento de constante cambio. Como estábamos mencionando, solamente el mes pasado se reconoció que existía un derecho humano a un entorno, a un ambiente sano y seguro. Entonces es una materia que es de constante cambio, que es de constante actualización, que las personas también conocen porque las personas cada vez están más informadas sobre sus derechos. Entonces las empresas están obligadas a resguardarlos, a plasmarlos y a que tengan estos mecanismos lo suficientemente efectivos como para que las personas hagan reales sus derechos y también puedan reparar estas instancias donde sus actuaciones tienen consecuencias negativas sobre los derechos humanos de las personas o sobre el medio ambiente. Muchas gracias, Moni.
Nuevamente gracias tanto a Moni como a Cata como a Liz, a Adri. Gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy en esta segunda sesión del ESG Week, donde estuvimos hablando sobre los riesgos de la salud y la seguridad desde los derechos humanos. Si igual no tuvieron oportunidad de verlo todo o les gustaría que alguien pueda ver esta información tan valiosa posteriormente, vamos a tener en nuestras redes esta sesión del día de hoy, igual que la del día de ayer, y quedan cordialmente invitados e invitadas mañana a la sesión final del ESG Week, donde vamos a estar hablando sobre la gobernanza como un instrumento de sostenibilidad. Les damos nuevamente las gracias y esperamos que nos sigan acompañando en este ESG Week. Que pasen bonito día.